Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy, día viernes, fin de esta semana, y también este viernes es el último día hábil de este 11º mes del año, mes de noviembre. Bienvenidos, estamos terminando esta semana y también con el mensaje de hoy estamos terminando esta serie que titulamos Vestidos para la batalla, en donde hemos venido desarrollando los elementos que forman parte de la armadura del creyente. Usted recordará que el apóstol Pablo está usando una comparación entre la armadura de un soldado romano y la armadura espiritual para un creyente. Cada uno de los elementos de la armadura del soldado romano tienen una similitud, una comparación con los elementos que protegen la vida del creyente. Hemos venido estudiando cada uno de ellos y hoy vamos a estudiar uno añadido, uno más. Acompáñame entonces, si tiene su Biblia, al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al verso 20. Si tiene su Biblia, entonces lo invito a que la abra conmigo. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados, dice el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así termina el verso 20. Después de la exhortación con carácter urgente a que nosotros nos dispongamos a vestirnos de toda la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo, el apóstol ahora nos va a hablar de algo que es tan importante, de algo que es tan fundamental, tan valioso, de algo que a veces lo damos por hecho o a veces tenemos cierta pereza. Me refiero a la oración. Me refiero a la oración. He escuchado el testimonio de muchos hombres de Dios piadosos, entregados, que siempre se quejan de su poco tiempo de oración. Pareciera que nunca es suficiente. Siempre estamos al debe con el tema de la oración. Bueno, Pablo en el verso 18 nos va a decir que luego de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debemos permanecer en oración. Así que el apóstol ahora nos va a hablar de la oración. Lo último que Pablo mencionó en su lista de la armadura del creyente fue la espada del Espíritu. Usted recordará, esa espada es la de Dios directa al corazón de Dios, del hombre. Es la palabra de Dios directa al corazón del hombre. Esa palabra es conocida como rema. Pero ahora el autor nos enseñará sobre la palabra, no de Dios al hombre, sino de la palabra del hombre dirigida a Dios. Y esa es la oración. Aunque Pablo no la menciona en su metáfora de la armadura del soldado romano, la oración para muchos comentaristas es parte esencial del creyente en su lucha contra su enemigo espiritual.
La oración debe ser considerada como el ambiente en donde llevamos a cabo la lucha espiritual. La oración debe ser considerada como el aire que respiramos mientras estamos en medio de la lucha. Pablo habla profusamente sobre este tema en varias de sus cartas, exhortando a los creyentes a orar. Por ejemplo, para ver algunos versículos, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Volviendo al libro de Efesios, capítulo 1, versos 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Por nada, Pablo está diciendo, Efesios 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Solo por mencionar algunos versículos en donde el apóstol Pablo nos enseña la importancia de la oración. Permítame leerle algo que John MacArthur dice. Él dice, mientras peleamos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco o la salvación y la espada del espíritu, debemos estar en oración. La oración es la atmósfera espiritual que respira el soldado de Cristo. Es la estrategia omnipresente en la que se pelea la batalla espiritual. Perfecto lo que dice John MacArthur. La oración entonces es la demostración de nuestra dependencia absoluta de Dios, de su poder y voluntad perfecta. Esta es una dependencia constante y permanente. Notemos la repetición intencional de la palabra todo. La frecuencia de la oración, orando en todo tiempo. Todo tiempo es bueno para orar. Los judíos tenían horas establecidas para la oración. Ellos oraban por lo menos 3 veces al día. Usted recordará lo que ocurrió con Daniel en Babilonia. Él acostumbraba a orar como cualquier otro judío 3 veces al día. Los judíos tenían un horario establecido para la oración, pero no ocurre así con el cristianismo. El cristianismo dio una nueva visión de la oración. Tenemos muchos registros de creyentes que continuamente oraban al Señor. Orar en todo tiempo significa mantener permanentemente una conciencia de la presencia de Dios y de la seguridad que tenemos de acercarnos a Él. Dios es omnipresente. Cada lugar de este universo es un lugar con acceso a Él. Nada se esconde de su presencia. No podemos escondernos de Él. Él está omnipresente. Entonces, orar en todo tiempo quiere decir hacerlo parte de nuestro día. Recuerde lo que la Biblia menciona de Enoc. Enoc caminó con Dios, lo hizo parte de su vida, lo hizo parte de su día a día, lo hizo parte de sus horas, de cada una de ellas, de cada una de su actividad. Orar en todo tiempo quiere decir hacerlo parte de nuestras actividades, de nuestro trajín diario. Si somos atacados por un temor,
debemos llevar ese temor en oración ante Él. Si somos tentados, debemos presentar esa tentación delante de Dios. Si algo bueno ocurre en nuestro día, gratitud es lo que debemos llevar delante del Señor, etcétera, 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 etcétera. Hacerlo parte de nuestro diario vivir. Como dije, Enoc hizo eso. Hizo a Dios parte de su vida, compartió su vida con el Creador, compartió cada momento del día. Eso es comunión permanente. Eso es orar en todo tiempo. Ahora, Pablo dice que esa clase de oración es con toda oración y súplica. Pablo usa dos palabras diferentes para hablar de oración. La primera es la palabra oración, que es la palabra griega proseuches, proseuches. Y es una palabra compuesta de pros, que quiere decir hacia, adelante, indica un movimiento hacia, y la palabra euchomai, que quiere decir desear, orar y rogar. Entonces, esta palabra proseuches quiere decir orar delante de Dios, quiere decir poner delante de Dios, rogar delante de Dios. Esa palabra se refiere a oraciones generales. Pero Pablo usa otra palabra, y es la palabra súplica. Dice el verso 18, lo voy a leer de nuevo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra súplica es la palabra griega deseos, con dos E, deseos. Y esta palabra quiere decir hacer conocida una petición particular, peticiones por necesidades específicas, necesidades que nacen del deseo de nuestro corazón o de la necesidad de nuestro corazón. Podemos ir donde nuestro Dios con cualquier forma de oración general, específica, en cualquier tiempo, por cualquier necesidad. Podemos orar en la mañana o en la tarde. Podemos tener oraciones largas o cortas. Podemos orar con los ojos abiertos o cerrados, de rodillas, de pie, caminando, en la cama, recostado, en el hogar, en el trabajo, en el bus, en el metro, en la plaza, en la feria, en el comercio. Caminando, meditando, con voz audible o en susurros, o en el silencio del corazón, con voz en alto, con gozo, con tristeza, con angustia, con lágrimas. Charles Spurgeon decía que había un tipo de oración líquida. Él le llamaba oración líquida a aquellas oraciones que se hacían llorando. Y que a veces no tenemos palabra, a veces no tenemos cómo explicar, no tenemos cómo sacar de nosotros esa angustia y solo lloramos. Spurgeon le llamó a eso oraciones líquidas. Ahora, Pablo nos habla del proceder de la oración. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velar, perseverar en la oración fueron dos cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Permanecer con un espíritu expectante y una actitud perseverante es lo que necesita el creyente. Sobre velar y perseverar en la oración tenemos grandes ejemplos en los evangelios. Por ejemplo, la idea de perseverar es la de ser asiduo, tesonero en algo. Velar significa estar siempre con una actitud alerta. Usted recordará la parábola del Señor Jesús que nos enseñó en el Evangelio de Lucas de esta viuda y del juez injusto. Usted recordará que el Señor menciona una mujer, una viuda, que necesitaba que el juez hiciera justicia en su caso, y este hombre, dice Lucas, que no tenía temor de Dios y no tenía temor a los hombres. No tenía temor, nada. No le temía ni a Dios ni a los hombres. Pero esta mujer necesitaba que hiciera justicia, necesitaba, y esta mujer era insistente y iba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente este juez le hizo justicia por la insistencia. Hermanos, debemos reconocer, yo en primer lugar, que a veces dejamos de orar porque la respuesta no viene
rápida como esperamos. La respuesta no viene tan pronto como yo quisiera. Se demora. Hay oraciones que se demoran años. Años. George Miller, quien es conocido como uno de los hombres, uno de los grandes oradores, un hombre que oraba mucho, era un hombre que anotaba las respuestas a sus oraciones. En este momento no me recuerdo exactamente, puedo equivocarme en la cantidad, pero creo que él menciona algo así como 500,000 respuestas a sus oraciones. Él oró a Dios y Dios le contestó sí 500,000 veces. Imagínense, era un hombre que oraba. Bueno, George Miller comenzó a orar por uno de sus amigos para que conociera al Señor. Y él no solamente oraba, sino que predicaba una y otra vez. Ves que lo veía a su amigo, le predicaba el Evangelio. Ocurrió que George Miller finalmente murió y hasta ese momento este amigo no había nacido de nuevo. Pero en su funeral, el funeral de George Miller, este amigo suyo vino al Señor. Perseverar en oración, perseverar. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. No se canse. Me lo tengo que decir a mí mismo. No te canses. Sigue hasta alcanzar los frutos, hasta que Dios conteste tu oración. Número 4, Pablo nos va a hablar de los objetos de la oración. ¿Quiénes son los objetos de la oración? ¿Por quién oramos? Dice Pablo, por todos los santos. El objetivo de la oración es por todos los santos. De ninguna manera es inapropiado orar unos por otros. No es inapropiado orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Por supuesto que no es inapropiado. El Señor nos enseñó en la oración matriz, ¿no?, de el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando hablamos del pan nuestro, estamos hablando de todas aquellas cosas que son necesarias para mi vida. Necesitamos orar por un trabajo, sí. Necesitamos orar por la provisión, sí. Necesitamos orar por salud, sí. Oremos por nosotros mismos, pero aquí Pablo nos dice que debemos orar también por todos los santos. Ese grupo de creyentes que también se encuentran en la batalla. Están en medio de la batalla y tenemos hermanos queridos, santos, que están afrontando dificultades, penurias, tristezas, angustias, enfermedades largas que parece que nunca terminan, situaciones difíciles que pareciera que nunca terminan. Pablo nos está motivando a que nosotros oremos por ellos. Orar por otros creyentes para que el Señor los fortalezca en medio de la cruenta batalla espiritual. Pablo nos dice que nosotros debemos orar por ellos, interceder sin cansarnos, sin desanimarnos, hasta que finalmente Dios conteste nuestras oraciones. Hermanos, todos estos elementos, la verdad, la justicia, la paz que nos trajo el Evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todo eso debe ser mezclado con oración. La oración por nosotros, una oración perseverante, insistente, inclaudicable. Al mismo tiempo, orar por otros, la intercesión. Esta semana hemos estado orando por la Javi Espejo, hemos venido orando también por la María Gracia Jerez. Situaciones tristes, dolorosas, situaciones, enfermedades. Siempre oramos por la Cecilia Farías, por la Romy, personas que necesitan nuestras oraciones. Oremos por ellos sin cansarnos. Oremos por nuestra iglesia, que el Señor nos siga dando su gracia, su bondad, y que podamos lograr todo aquello que Dios quiere que logremos, que alcancemos aquello que el Señor quiere que alcancemos. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias. Estamos terminando esta serie sobre vestidos para la batalla, esta serie sobre Efesios 6. El lunes volveremos con una nueva serie. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias porque ustedes comparten
este devocional con otros. No se olvide suscribir al canal. No se olvide señalar la campanita para que le esté señalando cuando subamos un nuevo material. Los domingos en la tarde estamos subiendo los mensajes desde el púlpito. Estamos subiendo esos mensajes también. Escúchelo, compártalo con otros. Eso nos ayuda en nuestro ministerio. A nombre de todos los hermanos que trabajan detrás de las cámaras, quiero darles las gracias por acompañarme y nuestra gran bendición es que usted sea edificado. Si usted es edificado, eso es algo con lo que nosotros nos sentimos completamente pagados. Muchas gracias, hermanos. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermoso fin de semana, un hermoso culto este domingo. Nos volvemos a encontrar el lunes con una nueva serie estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.